Bendiciones a todos nuevamente. Estamos por aquí hoy viernes. Estamos de fiesta, estamos con mucha alegría y mucho gozo por todo este tiempo el cual estamos viviendo, tiempos de bendición. Y quiero que empieces a compartir a todos tus amigos. Comparte, dale like al Facebook, al YouTube y dale like para que puedan otros recibir. Al final voy a estar orando por sanidad, por salvación, por liberación. Vamos a estar orando con problemas cardíacos, problemas que tienen en los pulmones, de problemas de diabetes. Vamos a estar orando. Hemos visto muchos, pero muchos milagros en este tiempo de ver los testimonios de lo que Dios hace. Y quiero que usted no es la excepción. Así que quiero en este momento que usted pueda tener el privilegio y la bendición de poder compartir con otros. O sea, lo que usted está recibiendo ahora, vaya y compártelo con otros para que ellos reciben. Y llámalos por teléfono y dile, mira, ya el programa acaba de comenzar y este programa va a ser de bendición para tu vida. Así que estos pasos importantes para que nuestra oración sea contestada. Muchas veces las oraciones no son contestadas, no es porque Dios no quiera, es porque muchas veces tenemos nosotros esas puertas cerradas. Así que la oración está ahí puesta. Recuerda cuando Daniel se propuso en su corazón de orar y duró 21 días en ayuno y Dios, desde el mismo día que se propuso en su corazón, Dios respondió. Pero el príncipe de Persia se opuso durante 21 días. Pero mire, esos 21 días, aquí estaba en oración, estaba el profeta Daniel dándole poder al cielo bajo la oración y el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esa respuesta llegara. Así que hay muchas cosas que el enemigo pone en las personas, falta de perdón, raíces de amargura, todas estas cosas que son puertas que van cerrando el enemigo. Y ahí está la oración, la oración está ahí, la respuesta, pero el problema no está en la respuesta, el problema es que tienes tú la puerta cerrada, la respuesta está ahí, tú nada más tienes que tomarla. Y eso es lo que te voy a impartir, te voy a enseñar y voy a orar por ti para romper todas esas ataduras y romper esas puertas que el enemigo ha puesto. Así que quiero que sigas compartiendo a todos en este tiempo y tienes que cuidarte también de la temperatura, los que están acá en el área de Bethesda y Maryland, Virginia. Temperatura está bajita y bueno, va a estar las 2, no esté en la calle, -2, va a ser tremendo, pero quiero en este momento que usted pueda tener el privilegio y la bendición de darle a Dios la oportunidad. Primeramente hay que darle a Dios la oportunidad de que usted sea sanado, que sea liberado, que su matrimonio sea restaurado. Eso es lo que Dios dice, dame la oportunidad, créeme a mí y yo lo voy a hacer. Entonces, este es el área que tenemos que ver, estos pasos de la oración para que pueda ser respondida. Cuando nosotros leemos en 1 de Juan, el capítulo 5, en el verso 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Quiere decir, tenemos que tener la fe, la confianza para que Él nos oiga. Tenemos que pedirlo sin ningún miedo, sin ningún temor. Esta es la fe, la confianza que tenemos. Así que tenemos que hacerlo y confiar siempre 100% en Él y no en lo que tú puedes ver o lo que la gente, el hombre o alguien te promete. Así que todo lo que Dios tiene y está disponible está por medio de la oración. Eso es lo que Dios tiene para ti, es por medio de la oración. Para que nuestras oraciones tengan ese poder. Hay 3 cosas importantes que les voy a hablar antes de comenzar los pasos para la oración. Dice, hace nuestras oraciones. Lo primero es hacer nuestras oraciones. Lo que hace nuestras oraciones poderosas no es simplemente lo que tú digas con tu boca, es la comunión que tú tengas con Él. Así que eso es, primer paso es estas cosas que tienes que tener. Ahora, la posición que tenemos que tener establecido, que sabemos, tenemos que saber cuál es tu posición, tu derecho legal. Apocalipsis 1:6 dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Eso significa que tú tienes que estar parqueado en esa posición, que tú eres un rey y un sacerdote. En los próximos programas voy a estar hablando de lo que es la diferencia entre un rey y un sacerdote y lo que es un pastor, profeta, evangelista, pastor y maestro. O sea, vaya la diferencia, porque
Él nos hizo a todos reyes y sacerdotes para presentar el sacrificio. Todos nos presentamos delante de Dios, pero en el área ministerial es otra cosa totalmente diferente. Que es otro tema, pero lo que quiero es que usted pueda tener hoy, sentarse en esa posición de que usted es rey y sacerdote. O sea, rey para conquistar y sacerdote para presentar a Dios con sacrificio lo que tú lograste en oración, porque Él te hizo. Ahí Apocalipsis 1:6 dice, te hizo rey y sacerdote. Ahora, en esta orden de ideas, lo que quiero que usted tenga claro es que la oración de un sacerdote justo, un justo no significa que sea perfecto. O sea, es la justicia de Dios en nuestra vida. Nuestra justicia es como un trapo de inmundicia, pero la justicia de Dios en nuestra vida es la que hace que nuestras oraciones sean contestadas. ¿Cuál es la oración? Hombre, justo. La oración, nuestro sacerdote principal, nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo pontífice se llama Jesús. Jesucristo es el sumo sacerdote y Él es el que nos ha vuelto su justicia, y la justicia de Él es poderosa, no es nuestra propia justicia, es la justicia de Dios en nosotros que es diferente. Es la sangre de Jesucristo que nos limpia, que nos habilita y nos puede llevar al trono de la gracia sin ningún sentido de condenación o culpabilidad. O sea, cuando tú vas a orar, lo primero que tienes que es saber que tú eres un rey, que eres un sacerdote y que no vas a tener ningún sentido de condenación o culpabilidad. Tienes que pedir perdón, perdóname Señor por esto, por otro, y tomas tu posición. O sea, restauras tu posición en el tiempo de la oración. Entonces, por eso que dice que ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías. No tenemos que llegar a la presencia de Dios con algo. No es simplemente yo voy a orar, no, tienes que llegar con algo a la presencia de Dios. Y por eso como sacerdote tenemos que presentar ofrenda a Dios. Y una de las cosas que vemos en este tiempo es que muchas personas quieren lo de Dios, pero no quieren a Dios. Y ese no es tu caso, pero mucha gente sí. No, yo quiero que Dios me dé, yo quiero que Dios me sane, que me restaure mi matrimonio, pero tú vas a hacer otra cosa. O sea, no le interesa vivir una vida separada para Dios como rey y sacerdote, sino que quiere simplemente los beneficios de Dios en su vida, y eso es lo que no se le puede entregar. ¿Por qué? Porque solamente los hijos del reino, solamente ese privilegio es para los hijos de Dios. Así que el pan de los hijos es la salvación, la sanidad, la liberación. Ese es el pan de los hijos. No es para cualquier persona. Así que, amigo, quiero que tengas claro en esta parte lo que tenemos que ver, lo que tiene que ver con la obediencia, porque muchas veces nuestras ofrendas no son recibidas de parte de Dios, es porque no caminamos en obediencia, sino en desobediencia. Desobedecemos a Dios en todas las cosas. Entonces tenemos que aprender a caminar en obediencia. Y la segunda cosa es que Él quiere que hacer memoria de nuestra ofrenda, que ese es el eslogan que Dios me ha dado para este año 2026 que entra, de que Dios va a hacer memoria de nuestras ofrendas. Cuando nosotros podamos presentarnos delante de Dios y vamos a ver qué es los beneficios, todo lo que tú has hecho durante todos estos tiempos. Y ahora cuando tengas bendición o dificultad, lo que sea, tú tienes que apelar a las ofrendas, porque Él hace memoria de nuestras ofrendas, hace memoria de nuestros servicios. Así que eso tenemos que tenerlo bien en cuenta. Ahora, cuando tú ves que la vida de Moisés, cuando se enojó Moisés precisamente con el pueblo, es preciso porque Moisés se enojó porque el pueblo quería hacer lo que quiere, y él se levantaron contra el mismo Moisés. Y ahí en Números capítulo 16, en el verso 15, dice que le dije en la oración, Moisés le dice, no miren su ofrenda, ni un asno he tomado de ellos, ni ninguno de ellos he hecho mal. O sea, le está diciendo que esa ofrenda que estaban dando ellos allá, le estaba diciendo, no la mires, porque yo ni siquiera he tomado de ellos ni un asno, aunque tenía el derecho. No he tomado de ellos ni un asno, ni tampoco le he hecho mal. El único mal que le hizo fue sacarlo de la esclavitud de Egipto, donde estaba. Entonces, donde estaban viviendo en esclavitud, en oprobio, en desgracia. Ahí estaba viviendo, y sin embargo, eso fue lo que hizo, sacarlo. Entonces fueron desagradecidos. Pero aquí el punto que tú tienes que tener claro es que dice en el libro
de Números que tienes que tener el capítulo 16, verso 15. Anota lo que dice que Moisés dijo, no mire su ofrenda. Ahora, pero hay otra que dice, Jehová te oiga en el día del conflicto, en el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te enviaré ayuda desde mi santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Ahí está en el Salmo capítulo 20, verso 1 al 3, que él dice, hace memoria de nuestras ofrendas. Así, Salmo capítulo 20, del versículo 1 al versículo 3. Así que quiero que tengas ese peso de la palabra de Dios para que tú puedas edificar tu vida y puedas cambiar tu modo de pensar y puedas ver la bendición de Dios en tu vida. Ahora, ¿qué son los pasos de la oración para que sean contestadas? Lo primero es, quiero que anotes, si puedes anotar, por favor, lo primero que tienes que tener fe en Dios y en su palabra. Tienes que tener fe en Dios y en su palabra, porque la gente deposita la fe en los hombres y no deposita la fe en Dios. Le dan un buen regalo a los hombres, mas no le dan un buen regalo a Dios. Así, quiero que ver que la Escritura dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que cree se acerque a Dios y crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Ahí está en Hebreos capítulo 11, verso 6, en el salón de la fe. Ahí tú puedes estudiar el libro de Hebreos en el capítulo 11, todo el capítulo 11 lo puedes estudiar. Ahí tú ves todas las hazañas. Ese se llama el salón de la fe. Entonces, pero en el versículo 6 dice que tienes que tener sin fe, es imposible. O sea, ¿cómo vamos a agradar a Dios sin fe? Y no necesita una fe grande, una fe sencilla. Ese es el primer paso. Ahora, en Juan 15, 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecéis en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. ¿Qué es lo que está diciendo? Que si permanecemos, el problema es que mucha gente no quiere permanecer en él. Piensan que es una religión. No, permanecer en él como rey, como sacerdote que tú eres, tú tienes que vivir como tal, como alguien que Dios estableció que eres rey para conquistar sacerdote, para presentar a Dios lo conquistado. Así que ahí sí permaneces. El problema es cuánta gente no quiere permanecer. Si permanecéis en mí y mi palabra permanecéis en vosotros, pedid todo lo que quieras y será hecho. Dice que todo lo que quieras será hecho. Pero ¿qué es el requisito? Tienes que permanecer. Tienes que tener fe, tienes que vivir en fe, tienes que permanecer en fe, tienes que permanecer en él para que pidas y tengas todo, porque todo lo que pidas será hecho. Ahora, cuando leemos en Santiago capítulo 1, verso 6, dice, pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es impulsada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, creer que Dios sí responderá a tu oración. Si le pides conforme a lo que está escrito, no dudes porque esa palabra en tu vida se va a hacer efectiva. Tú tienes que depositar tu fe y crecer el primer paso para que tú puedas recibir de Dios lo que tiene, la fe. No es una fe grande, es una fe sencilla como una semilla de mostaza. Pero el segundo paso es que tienes que vivir o tenemos que vivir una vida de pureza con un corazón sincero. Tenemos que tener un corazón puro delante de él, sincero. Ahora, si en mi corazón, dice la Escritura, si en mi corazón yo hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que nos echó de sí de mi oración. Ni a mí, ni su misericordia. O sea, su misericordia fue extensa sobre él. Ahí está en el Salmo 66, verso 18 al 20. O sea, para que tú entiendas lo que él está diciendo, lo que él está compartiendo, lo que está declarando en los aires. Dice, si no hubiese iniquidad en mi corazón. Y da gracias porque dice, no echó mi oración a un lado, ni tampoco se apartó su misericordia. ¿Por qué? Porque dice, si hubiera encontrado iniquidad en mi corazón, tenemos que empezar a limpiarnos nuestro corazón. Ahí está en el Salmo 66, verso 18. Ahora, pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahí está Isaías 66, verso 2, lo dice claro.
Cuando tú vas a un abogado, la gente estudia leyes precisamente por eso. Siempre aquí en este país tú necesitas un abogado para todas las cosas y no es para pelear, es para defenderte en tus cosas y no cometas errores. Entonces necesitas siempre un abogado para eso. Entonces nuestro abogado se llama Jesús de Nazaret. Tenemos un juez justo que se llama el Padre y tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda y nos guía. Así que Él nos empieza a corregir, nos dice a nosotros, mira, eso no agrada a Dios. Tú sabes las cosas que no agradan a Dios. Sin embargo, las hace. Unas cosas de la gente es fácil mentir, es fácil tratar de salirse de las cosas y la mentira no te lleva a nada, porque una mentira te lleva a otra mentira. Cuando tú le vas a preguntar a un mentiroso, las explicaciones que te va a dar es aumentar más mentiras. ¿Por qué? Porque no tiene un corazón puro delante de Dios. Hay iniquidad en su corazón. Por eso es importante que cada uno de nosotros tengamos esa pureza en el corazón. Cuando usted lee el Salmo 50, 15, dice, invócame en el día de la angustia. Observa bien, dice, invócame en el día de la angustia y en el día malo, dice, yo te libraré y tú me honrarás. O sea, en ese día malo, en ese día de angustia, dice, invócame. En ese día de angustia, en ese día de enfermedad, de divorcio, de ruina, de miseria, que te invócame en el día de angustia. Y dice, te libraré y tú me honrarás. El problema está que mucha gente no lo invoca. Y si lo invoca, si no tiene un corazón limpio, nunca va a ser escuchado. Porque la iniquidad hace separación entre Dios y el hombre. Por eso es que Isaías 6 lo dice. Porque aparta su rostro para no ir. Pero cuando tú reconoces tu condición, reconoces la vida que estás viviendo, reconoces que no estás bien delante de Dios, porque de una u otra manera cualquier persona ha podido estar mal, pero lo importante no es que cayó, lo importante es que se levantó y reconoce su pecado y su error. Cuando reconoce, porque la Escritura dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que se aparta y lo confiesa, dice que haya la misericordia de Dios. Esto es importante para que sea. Yo estoy seguro que hoy que estoy hablando, Dios te está diciendo en este momento que cambies tu modo de pensar, tu arrepiéntete, no tengas que vivir con odios, con amarguras, con adulterio, con fornicación, con chisme, con contiendas, con pleitos, con amargura. Saca todo eso de tu corazón para que cuando tú invoques el nombre del Señor, la angustia que tú estás viviendo, Dios pueda liberarte y tú puedas honrarlo. La tercera cosa que tenemos que tener, o paso, como lo quieras llamar, es que tenemos que tener una disposición a aceptar la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios, porque cuando Jesús dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya, hay momentos de que la voluntad de Dios, en el caso de Jesús, dice que no hay otra forma de salvar al mundo, no fue escuchada la oración. Cuando usted lee en Mateo 26, en el verso 42, dice, otra fue pues y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad, o sea que no mi voluntad sino la tuya. Si tengo que ir a la cruz, voy a la cruz, tengo que morir, voy a la cruz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es lo que Jesús ha enseñado, que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable. La voluntad de Dios no es que tú vivas enfermo, tú te puedes enfermar, eso no es el problema. La voluntad de Dios es que tú estés sano. La voluntad de Dios es que tú seas próspero, no exitoso, porque hay gente exitosa pero viven enfermos, viven oprimidos o lo andan buscando. Pero una persona próspera es una persona que tiene buena salud, es una buena persona que tiene todas las cosas y que vive en reposo, que vive en descanso, que no vive ansioso, que no vive preocupado. Y dice, ¿por qué? Porque conoce la voluntad de Dios. Ahora, pues esto es importante que usted lo tenga, porque cuando lo metes, que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque la gente está orando y, Señor, pero quiero que se haga mi voluntad. Entrega eso para que tú veas la diferencia. Porque si Dios cuando le dijo a Abraham, entrégame a su hijo en sacrificio, él lo llevó, fueron 3 días de camino y estaba en su corazón duro para soltar esa bendición de su hijo, tenía que sacrificarlo. Y yo sabía que al tercer día, cuando llegó, ya su corazón estaba muerto.
Isaac estaba muerto en su corazón. Y muchas veces tenemos nosotros un Isaac en nuestra vida y tenemos que aprender a entregar ese Isaac. ¿Para qué? Para que el Señor lo resucite. Cuando usted lee Filipenses capítulo 4 en el verso 11, dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Mira lo que está Pablo diciendo, aconsejando a los filipenses. No digo porque estaba pidiendo ofrenda y dice, no es que busco dádiva tampoco, no es que busco que ustedes me den. Lo que está diciendo es que busco que abunden frutos en vuestra cuenta. Y él está diciendo, no digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Ahí está Filipenses capítulo 4, verso 11. Cuando leemos el Salmo 37 en el verso 5, dice, encomienda a Jehová tu camino. O sea, observa, tenemos que aprender a encomendar al Señor nuestro camino. Y confía en Él y Él hará. La pregunta es, ¿estás confiando? ¿Estás entregando ese camino? Encomiéndaselo al Señor. Confía en Él y Él hará. Si nosotros no confiamos, no va a hacer nada. Tenemos que aprender a confiar en Él. En otras palabras, aprender a esperar en el Señor, a confiar en Él, pase lo que pase y cueste lo que me cueste. A veces Dios dice sí, en ocasiones dice que no y en otras veces dice espera. Ese tenemos que aprender a esperar ese tiempo. Que se haga su voluntad y no la nuestra. Que se haga su voluntad perfecta en tu salud. Esa es la voluntad de Dios, que tú seas sano. Esa es la voluntad de Dios, que tú seas próspero. Pero hay momentos en tu vida que tú tienes que empezar a entregarle esa área de tu vida, porque estás poniendo la confianza en los médicos y sin embargo los médicos te entregan la medicina y no te la tomas. Y si te la tomas, tienes una vida desordenada en la comida, en la dormida, etc. Entonces, no tienes fe ni en el médico, ni en la pastilla, ni tampoco tienen fe en Dios que les puede resolver. Porque yo he mirado tantos milagros, gente que ya están agonizando, están listos para morir, ya es y de pronto Dios lo levanta de cuidados intensivos. He visto gente podrida en cáncer y Dios lo ha levantado. Así que, amigo, tienes que tener con fe. O tienes fe en la pastilla o tienes fe en Dios. Debes tener fe en las dos cosas para que Dios cambie tu modo de pensar. Para que se haga la voluntad de Dios es que tú estés sano. La voluntad de Dios es que tú seas próspero. La voluntad de Dios es que tú no te divorcies. La voluntad de Dios es que tus hijos sean lo mejor. Esa es la voluntad de Dios. Pero tenemos que guiarlo, tenemos que morir cada día a esa área. Ese deseo de que me voy a divorciar, gente que se divorció 10 veces. Hay gente que se divorcia a sí mismo. Entonces, el problema es que no han cambiado. Es como la gente que se muda de una ciudad a otra y tiene los mismos patrones de conducta. O sea, vive en otra ciudad, en otro condado, pero tiene los patrones de conducta de donde vivía antes. Tienes que aprender a que tú puedas salir, como dicen en nuestra nación, salió del pueblo, pero el pueblo no salió de su corazón. Se visten de la misma manera, hablan de la misma manera, pelean de la misma manera, hacen escándalo como si... Tienes que aprender a tener un estilo de vida totalmente como un rey y un sacerdote. Ahora, el cuarto punto es que tú tengas confianza en el poder de Dios. O sea, ese es el área. Tengas que tener confianza, fe en el poder de Dios. Diga conmigo, tengo que tener confianza en el poder de Dios. Así que quiero que me pongas ahí, mandas un correo, por favor, ahí y también empieza a compartir este mensaje a otros. Aprende a compartir lo que recibes, porque ahora al final que voy a estar orando, te aseguro que Dios va a hacer milagros en tu vida. Va a sanarte. Primero va a salvarte. Segundo va a sanarte, va a liberarte. Vas a encontrar cosas que antes no. No es simplemente, tú crees, yo oro porque yo sé. Yo tengo mi relación con Él. Yo sé que Él siempre me ha escuchado. Tú necesitas solamente un poquito de fe. Confiar en esta palabra. Yo te estoy transmitiendo la palabra para que cambies tu atmósfera. Esa atmósfera negativa, esa atmósfera de pecado, esa atmósfera de pleitos, de contienda, de hurto, de robo, de hablar mal del país. Toda esa atmósfera tienes que cambiarla, porque del fruto de la lengua del hombre eso es lo que come.
La vida y la muerte está en poder de la lengua. Lo que tú estás decretando sobre tu ciudad, lo que tú estás decretando cuando vas en el tren, cuando vas en el bus, cuando vas ahí, o sea, tú en el carro, cuando tú vas, estás decretando o un pensamiento, estás dando palabras negativas, estás diciendo este país no sirve, mi gente, no sé qué, que no sé cuándo, estás hablando mal del país. Todo lo que el hombre siembra con su boca, eso cosecha. Así que quiero decirte que tengas confianza. Diga, yo tengo que tener confianza en el poder de Dios. Cuando leemos Marcos capítulo 11, verso 24, dice, por tanto digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Eso lo dijo Jesús. Tú tienes que creerlo y tienes que vivirlo. Ahí está Marcos 11, 24. Por tanto digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibes. Tienes que creer que hoy vas a recibir sanidad. Tienes que creer que hoy vas a salir de ese tiempo duro, difícil. Tienes que creer que vas a salir de esa depresión. Tienes que creer que vas a salir de esa angustia, de ese espíritu de pobreza, de muerte, de ese espíritu de odio, de ese espíritu de pleitos, de contienda. Tienes que creer que Dios va a sacar de tu mente eso, va a sacar ese espíritu. Marcos 11, 24 lo dice. Ahí lo tiene. Lo está diciendo Jesús, no lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo Jesús. Yo te estoy diciendo lo que yo vivo. Cuando yo te estoy enseñando, te estoy impartiendo lo que yo vivo. Tú tienes que aprender a creer, porque Pablo dijo, creí, por lo cual hablé. Por eso es que yo hablo con esta seguridad y con confianza. Por la razón, número uno, es que yo sé quién es mi Cristo. Yo sé quién es mi Dios. Yo sé que Él es todo por el todo. Yo sé que Él fue el que creó el cielo y la tierra. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Así que, amigo, quiero que tenga la confianza. Llama, que voy a orar al final. Va a orar su salvación y vamos a ver milagros en la vida tuya, de tus amigos, de tus amistades. Así que queremos que tengas la confianza de que Dios lo va a hacer hoy. No mañana, es hoy. Cuando leemos en Lucas 1:37, dice la Escritura, dice, porque nada hay imposible para Dios. ¿Sabes qué significa nada en el texto original del griego y del hebreo? La palabra nada significa nada. Nada es imposible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Para ti y para mí sí es imposible, pero para Él no. Por eso cuando lo ponemos a Él de primero, Él empieza a hacer. Así que cuando usted lee Mateo capítulo 7, el verso 7 y 8, dice la oración, habla de la regla de oro de la oración. Ahí tú lo puedes durar, no te lo puedes desglosar porque por el tiempo, pero Mateo 7, 7 y 8 dice la oración que es la regla. Pedid y se os dará. ¿Qué es lo que está diciendo? Él te está diciendo, pídeme, Mateo 7. Mateo 7, 7. Dice, pídeme y os dará. Busca y hallaréis. No estés buscando los huevos o el pan en el cuarto, ves a la cocina. Ahí es donde está, en la nevera. Y si no hay, tienes que ir al supermercado a buscarlo. Pero dice, busca y hallaréis. Llama y se abrirá. Cuando la puerta se cierra, que está con llave, está cierra, golpe, llama por el sobrar, golpea, llama y se abrirá. Y esta es la confianza que tenemos que tener. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Tenemos que tener esa confianza. Lo que Él está diciendo es que tú tienes que buscar. Y si buscas, vas a encontrar. Y cuando llama, te van a abrir. Es tener la confianza de que Dios responde a su tiempo todas las cosas. Tú empiezas a cocinar y todos los muchachos se desesperan. ¿A qué hora está la cena? ¿A qué hora es esto? No, están desesperados, pero la cena está ahí. Tienes que esperar un momento para que esté la cena, esté el pan, esté el pollo, esté el pavo, esté el pernil, todo, que esté todo listo. Y tienes que esperar que reposárselo. Tienes que esperarlo. Espéralo con confianza. Llama a las cosas que no son como si fuesen. Así que Dios te da a ti y a mí la confianza. O sea, mira que Dios te pone a ti y a mí, toma, aquí está la confianza.
Cree en mí y yo voy a hacer en ti. Solamente tenemos que creer. Entonces, tenemos que aprender a depender de Él en todo tiempo. Ahora, otra de las cosas es que, y esto me sorprende muchas veces porque la gente piensa que Dios no le va a cumplir. No, yo no creo en la gente. Yo creo en Dios que usa a la gente. Es diferente. Porque hay gente que te promete cosas y todavía estás esperando. Cuando yo cambie de trabajo, ahora yo voy a cambiar y voy a ir al dealer y voy a comprarte un carro. Voy a eso, o sea, una serie de cosas. Está la gente. No, yo me encargo de pagar los biles. O sea, hay una cantidad de cosas que la gente promete y no cumple. Tenemos que aprender a tomar y vivir un estilo de vida en Cristo Jesús, en nuestra fe, porque realmente tú le preguntas a la gente, ¿quién es tu proveedor? Y dice, no, Dios, pero de la boca para afuera. Pero el proveedor tuyo es Él, que te da la salud, que te da dones, talentos, habilidades, que te ha dado oportunidades, pero se pone tan incrédulo que está caminando, que está trabajando, que va en el vehículo y piensa que es Él. Dios es el que le da la fuerza, Dios es el que le da sabiduría. Depende totalmente de Él. Tenemos que aprender a honrarlo, a Él dependiendo todos los días. Señor, dependo de ti. Gracias por la salud. Gracias que puedo caminar. Tú no te has podido pensar en este momento que hay mucha gente que no puede hacer lo que tú haces y tú te estás quejando y otro que está en una condición peor quisiera estar como estás tú y tú te estás quejando. No te quejes. Tienes que aprender a caminar en total confianza en Él. El 5 punto es estar en armonía con las demás personas. Dice Salmo 133, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía Él bendición y vida eterna. O sea, cuando tú caminas en armonía, juntamente con los hermanos, dice que Él envía bendición y vida eterna. Cuando tú empiezas a desglosar lo que significa bendición, es la palabra Macario. O sea, tienes todo el cielo a tu favor. Eso es lo que tenemos que aprender. Tener confianza y caminar los hermanos juntos y en armonía. Porque no debemos estar peleando unos con otros y maldiciéndose. Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 5, en el verso 23 y 24, dice que esta palabra, tengo que me llegue a memoria por un momento, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, observa, estoy hablando, alguien va a traer una ofrenda al altar, pero imagínate que odia al hermano, te dé pleito y ni siquiera te da una ofrenda a Dios. Este está diciendo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de tu hermano, tienes algo contra él, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Mira el punto ese. Va a dar una ofrenda a Dios y ni siquiera se ha reconciliado con su hermano. Entonces, ahora, por eso es que tenemos que ver, Mateo 6:33 dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vienen por añadidura. Eso es tan lindo leerlo, pero lo más hermoso es vivirlo. Es real cuando tú estás creyendo su palabra y la estás practicando. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas aquellas cosas que la gente anda depresiva, la gente anda detrás de eso, anda en afanes, anda pisando el otro. Dice, todas estas cosas que tú deseas vienen por añadidura. Así que tienes que aprender a honrar a Dios con ofrenda. Tienes que aprender a Dios, honrar a Dios con su palabra, diciéndole, yo tengo que decirle, no tengo que estar peleando con mi hermano, yo tengo que reconciliarme con mi hermano. Sea de carne de tu hermano en el espíritu. Tenemos que aprender a reconciliar. No haber nada en tu corazón porque eso es un obstáculo. Tú puedes orar. El punto no es que la gente ore. Pueden orar lo que sea. Pero si
tienen algo en su corazón, la oración no es escuchada. ¿Por qué? Porque hay iniquidad, hay envidia, hay odio, hay resentimiento, hay pleito, hay contiendas en su corazón. Y hace la oración y no funciona. Cuando tú lees 1 Pedro capítulo 3 en el verso 7, tú vas a encontrar algo tremendo. Porque es que si la gente tuviera, dice, vosotros, habla de eso, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Y como dice, oiga, pero mira esto, es tremendo. La mujer, o sea, tú miras la escritura dice que la mujer como vaso frágil. Pero si tú miras el punto de vista, el hombre es más frágil que la mujer, pero realmente es la mujer, pero la mujer está fuerte. La mujer le da un dolor de cabeza y está cocinando. La mujer no tiene plata y sale a buscar. La mujer sale, es impresionante. La mujer sale a buscar y encuentra. Busca y el cabeza del hogar, lo que hace es ponerse a ver partidos y a hacer otras cosas y no se mueve. Quiere ver los Yankees, quiere ver béisbol, la pelota, tirar la pelota. No, espérate un momento. Dice que dando honor a la mujer como vaso frágil. No dice que es un vaso frágil, dice como vaso frágil. Y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que tú me estás escuchando. Si tú estás tratando mal a tu esposa, tus oraciones están mal. Tú puedes orar, pero no son escuchadas. Tienen estorbo la oración. Y tú estás diciendo, yo estoy orando. Y las cosas, tienes que tratar bien a tu mujer para que tu oración no tenga estorbo. Porque tienes que bendecirla. Tienes que hablar con palabras, con cariño. Yo sé que hay momentos que te molesta, sí, pero no todo el tiempo estás como un tigre, como un león. No. Cambia ese modo de pensar. Cambia tu modo de actuar. Entonces, ¿cómo tú quieres que ella te respete si tú estás deshonrándola? Dale honra, dale honor, dale el lugar que le corresponde como coheredera de la gracia de Dios, de la vida, para que vuestra oración no tenga estorbo. Este es 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Cuando tú vas a buscar una dirección, tú pones el GPS y si tú vas para Wisconsin y llega y dice, bueno, yo voy a tal dirección, tú vas poniendo la dirección, perfecto, ok, pero si tú pones otra dirección que va para allá, para Virginia, entonces tú dices, el carro te vaya para otro lado, tú te vayas porque tienes una dirección totalmente equivocada. Tú tienes que saber que el GPS que Dios nos ha puesto a nosotros se llama la palabra de Dios. Con ella no hay cuento. Ahora, escuche bien, pueblo de Dios. La sexta, voy a poner la sexta y una sexta más porque quiero que no sé si están dando ahí, todos los que están ahí en pantalla, por favor, no sé cuánto llevamos tiempo, media hora, pero lo que quiero en este momento es que usted pueda recibir esta palabra. Usted va a ser liberado. Va a ser alguien totalmente transformada por la palabra cuando usted la obedece. El punto 6, porque tengo 7, 15 por allá, pero solamente le voy a dejar 6. Tener compasión por los necesitados. Usted se está pasando por el puente, usted está pasando por ahí, ve a la gente tirada. O sea, yo me sorprendo en el tren, gente vomitándose, gente con cosas tremendas que está pasando. Con necesidad, la gente está con frío en la calle y están desamparados muchos en la calle. Entonces, en todas partes pasa en el mundo entero. Hay necesidades, pero tienes que tener compasión con ellos. Tienes que tener compasión con tu familia, tus familiares, con tus amigos que te ayudaron en la escuela, tus tíos, tus parientes que quizás están viejitos allá en el país donde está en Cuba o allá en Colombia o en Nicaragua. Y ese viejito que te cuidó, que te ayudaba, o sea, acuérdate de él. Tienes que tener compasión y mándale una ofrenda a ellos. Mándale siquiera $50. Mándaselo. Envíaselo y dáselos. Pero debes tener compasión con ellos. Y el Señor nos ha puesto a nosotros, a cada uno de nosotros. Por eso él habla del diezmo, de la primicia, él habla de las ofrendas, él habla de dar al necesitado, al huérfano, a la viuda. O sea, tú sabes cuando tú empiezas a estudiar sobre lo que significa en Deuteronomio capítulo 8,
habla del diezmo, de la ofrenda, habla de darle necesitado a los vivos. O sea, te está diciendo, tú eres un rey, tú eres un conquistador, tú eres un sacerdote, te estoy dando todo esto para que tú puedas dar a cada uno conforme a lo que tienes que dar. Así que al que tributo, tributo, al que honra, honra, y no debes deberle nada a nadie. Amén. Ok. Y sí, porque pues, tienes una deuda de estar odiando a la gente y puedes pasar en tu vida y amargado o amargada de gente que está pasando circunstancias así en su vida. Tienes que soltar eso. Y Proverbios capítulo 21, verso 13 dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Proverbio 21, 13 lo está diciendo. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Pueblo, amigo, esta es la palabra que te estoy dando para que tú puedas vivir conforme a esa palabra. Mateo 9:36 dice, la multitud dice que tuvo compasión cuando vio la multitud de gente desesperada, dispersa como ovejas que no tienen pastor. Así que otra cosa es que tenemos que ser obedientes, obedecer la voz de Dios. Proverbio 1:24 dice, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán y dice, de mañana y no me hallarán. Mire lo que está diciendo Proverbio 1:24, lo está diciendo. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Cuando lees ahí Lucas 6:46, ¿y por qué me llamas Señor? Porque le decimos Señor, pero él dice, porque en Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamas Señor? Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Te estoy hablando para que tu oración no tenga estorbos. Te estoy hablando para que tú puedas tener el privilegio de poder decir, Señor, verdaderamente, yo te digo, Señor, pero de acá para afuera. Pero aquí en adelante, yo te voy a decir, Señor, porque tú serás mi Señor en mi salud, en mi alma, en mi espíritu, en todas las áreas. Tienes que aprender a vivir de acuerdo a esto. Vamos a hacer la oración. Primero que todo, quiero que usted tenga la oportunidad de llamar a 2 o 3 personas para que puedas compartir esta bendición, porque ellos van a recibir sanidad de Dios ahora, van a recibir liberación, van a recibir un avance y una promoción, van a ver la mano de Dios. La Escritura dice, si oyeres hoy atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus y dieres oído sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad a lo que le envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Así que tienes que tenerlo claro. Voy a tomar un poco de agua para poder orar. Así que dale like a todos, dale like. Invite para que vaya por el Facebook, para que la gente se vaya multiplicando más y sigan recibiendo más de Dios. ¿Cuántos hay conectados, hermano Rafael, hermano Gonza? 45 compartidos, 4 conectados en vivo, 4 en vivo conectados, 45 compartidos. Y siga usted compartiendo a otros para que vayamos siguiendo continuamente este mover de Dios, y lo que lo van a ver después, precisamente este programa de bendición directo del cielo para ti, porque eso es lo que Dios quiere que tú puedas recibir. O sea, vamos a hacer en este momento la oración de fe. Repita conmigo, Señor Jesús, ahora en voz alta, Señor Jesucristo, hoy he escuchado tu palabra y te pido que me perdones todos mis pecados y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Para cuando tú llames cuenta, yo esté presente. Escribe mi nombre, Señor. No lo borres, por favor. Dile, no borres mi nombre del libro de la vida. Señor, te entrego mi espíritu, mi alma y mi cuerpo a ti y para ti. Gracias, Señor. No volveré a aborrecer más a mi hermano, ni seré un homicida, sino que bendeciré y perdonaré a mi hermano. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Vamos a orar en este momento, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, todo espíritu que está obstruyendo los cuerpos. Enviamos la palabra cáncer, lo removemos de ese cuerpo. Cáncer, te remuevo en el nombre de Jesús. Tu espíritu de cáncer que está en los huesos, que estás en los pulmones, que estás en la próstata, que estás ahí en el nombre de Jesús de Nazaret, ser removido ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Diabetes ahora en el poderoso nombre de Jesús. Vete a ese cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de las palabras. Todo problema cardíaco en el nombre de Jesús, problema en la piel, problemas digestivos en el nombre de Jesús, insomnio, mareos, zumbidos en los oídos, presión arterial en el nombre de Jesús, fuego del Espíritu Santo y ser liberado ahora, problemas en las arterias clasificadas, ahora en el nombre de Jesús, sea sanado, problemas en el matrimonio, sé liberado ahora, en las finanzas, sé liberado en el nombre de Jesús de Nazaret, espíritu de locura, de pérdida de memoria, en el poderoso nombre de Jesús, te liberamos ahora, en el poderoso nombre de te desconecto de toda influencia del pasado, te desconecto de toda influencia a través de los sueños, de comidas que has comido de la mesa de los demonios, comidas que has comido pactada. En el nombre de Jesús te liberamos ahora. Decretamos que tus arterias funcionan bien, tu próstata funcionan bien, el ovario, en los senos, todo quiste desaparece. En el nombre de Jesús, sé liberado ahora. Padre, yo sé que tú siempre me has escuchado. Esta pérdida de memoria, Alzheimer, en el nombre de Jesús de Nazaret, sé liberado ahora. En el poderoso nombre de Jesús, que recobre la vista, que recobre la visión, que recobre los oídos, que recobre la finanza. En el poderoso nombre de Jesús, hágase la luz de Jesús y el fuego del Espíritu Santo sobre cada persona ahora. En el nombre de Jesús, decretamos finanzas nuevas, decretamos que en su casa no habrá escasez, decretamos que no habrá pleitos en su casa, sino armonía, totalmente armonía. Los problemas digestivos desaparecen, los problemas de insomnio desaparecen, los mareos desaparecen, los problemas cardíacos desaparecen. En el nombre de Jesús, todos problemas en la piel, problemas que tengan en sus oídos por dentro, en el nombre de Jesús, sordera, ser liberado en el nombre de Jesús, problemas que tengan en la vista, que tengan cataratas, ser liberado en el poderoso nombre de Jesús, te liberamos. Ponte la mano ahí sobre tu vista, en el nombre de Jesús, ser liberado ahora. En el poder del Espíritu Santo, sé liberado, sé liberado, sé liberado en el nombre de Jesús. Declaro en este momento avance y progreso en tu salud, en tu finanza, progreso, avance en tu matrimonio, en tu negocio, en tu empresa, en tu trabajo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hágase la luz, todo problema, dolores, artritis que tengan en las manos, en los pies, en los dedos, en el nombre de Jesús, sé liberados ahora en el poder del Espíritu Santo. Fuego del Espíritu y la sangre de Jesús, fuego del Espíritu y la sangre de Jesús, sé liberado. Todo problema que tengas ahora, tus hijos que están ahora en lugares donde no debían estar, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo lo desconecto de toda esa influencia del enemigo y los traigo a los pies de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Declaro sobre su vida que el propósito por el cual vino a la tierra, por el cual Dios lo trajo a la tierra, se cumplirá en ellos, en los hijos nuestros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos que las finanzas del norte, del sur, del este y del oeste, en el poderoso nombre de Jesús, son liberadas a nuestro favor. Hablamos, ahí está la finanza de este país, en los Estados Unidos, del mundo entero, sea canalizada al pueblo de Dios en el nombre de Jesús, porque cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, por este momento de bendición para cada uno de ellos. Gracias una vez más. Bueno, no es suficiente, lo mejor está por venir. Escríbenos y dale like ahí a todo comparte el Facebook para que sigamos más en la comunidad y podamos seguir en la otra semana, el viernes. Bueno, yo creo que el 24 voy a hacer algo precisamente para ustedes también, para que ustedes reciban bendición, tengan una cena el 24. Yo sé que Dios va a dar la provisión de una forma inusual, sobrenatural. Quiero que también honres a Dios. Ahí está el número en pantalla, el cel,
y manda una ofrenda al Ministerio Abundant Life. Ahí está. Lo puedes hacer por el cel sin ningún problema, lo puedes compartir. Te pedimos en el nombre de Jesús, recuerda que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios.